siempre he insistido en que Martín Fierro era una película argentina hecha para argentinos, de modo que fue con mucha curiosidad que asistí a estas exhibiciones, lo tengo que corregir, en París. En París, no, en Roma, perdón, París y Madrid. Y en Madrid. Y me asombró y me alegró mucho ver la curiosa recepción y admirativa recepción que le dedicaron los públicos de los dos países. Todo el mundo hablaba de Martín Fierro, es verdad lo que dice Nilsson, por la calle la gente nos paraba y nos hablaba de Martín Fierro, así que como argentina y como actriz estoy muy, muy emocionada. Yo me acuerdo que cuando terminó el film, aparte de los aplausos, vino volando hacia donde estábamos nosotros, por ejemplo, Polanski, que me dijo que le parecía una película filmada como los dioses, que estaba tan bien hecha, que era tan profunda, que era tan linda. Creo que importó mucho más afuera del país que adentro. Yo creo que nos gustó Martín Fierro, pero creo que la vieron con otra dimensión en el exterior, ¿no? Martín Fierro no fue lo que debió ser y lo que él quería que fuera. No lo fue seguramente también por las circunstancias históricas en que se realiza, ¿no? Algunas de las películas de Torre Nilsson, no lo digo porque sea el caso de él, muchas de las mías también, padecen de ese demérito de no ser la expresión de sí mismo, ¿no? Yo no puedo ni pensar ni remotamente que Martín Fierro o El Santo de la Espada o Güemes o ese cine épico que hizo Torre Nilsson fueron su expresión. Porque ese cine épico necesita una mirada más distante y se sabe la mirada de Torre Nilsson era una mirada muy próxima, felizmente muy hacia adentro, ¿no? De modo que tampoco creo que sea un demérito haber hecho esas películas. Nadie puede ser acribillado por haber hecho en el cine algo que no es exactamente igual a uno mismo, ¿no? Él quiso hacer cosas de mayor repercusión popular, las quiso hacer más directas, de mayor comunicación con el público, porque necesitaba esa especie de fundamentación, inclusive desde el punto de vista de su productora que él tenía junto con Marcello Simonetti. De manera que el no haberlo entendido fue tal vez un egoísmo de parte de la gente que no quiso entenderlo. Quizás porque lo apreciaban demasiado, lo habían ubicado en un puesto de gran pureza, digamos, desde el punto de vista artístico, y no admitían que Babsi hiciera algunas concesiones. Mi padre era una persona extremadamente sensible, con una gran mentalidad de trabajo, educada específicamente en lo que él llamaba la artesanía del cine, y era una persona con una mentalidad, digamos, protestante, ¿no es cierto? Porque originariamente él era protestante, y consideraba que solamente el trabajo redimía a las personas, es decir, no importaba el talento que alguien pudiera tener y sí importaba la capacidad de trabajo.
A nadie redime el trabajo es una cosa insoportable que uno tiene que aguantar, y Torre Nilsson como todos. A Torre Nilsson era un hedonista, le gustaba ir al hipódromo, le gustaba la buena comida y le gustaba realizar, pero no era trabajo lo que él hacía, era feliz filmando, era muy infeliz cuando no filmaba, por lo tanto no era trabajo. Lo que se planifica es lo material, es decir, se planifica que los actores estén vestidos con la ropa apropiada, que sepan su letra, que la utilería, que los decorados, todo lo material tiene que estar planificado. Y después llega como el mágico momento de la inspiración, en el cual uno de pronto determina cómo va a ser el tono de la voz, si se va a cambiar un texto, si se va a mover así, si se va a mover así. Todo lo que es matiz es filmación, y todo lo demás es preparación. En general lo ayudó, o sea, era un gran instintivo, y que ese olfato generaba cosas muy ricas. Está en las imágenes de toda su filmografía. El problema del libro cinematográfico era un proceso muy duro. Era la única vez, nunca, muy pocas veces lo vi de mal humor. Pero el libro a él le costaba porque él, como decía Ripoll, su compaginador predilecto, Leopoldo ya tenía la película hecha cuando hacía el libro. La compaginación colaboraban, aceptaba todas las indicaciones, pero él filmaba viendo o compaginando. Entonces, el proceso donde no se divertía, yo pienso, era en el libro. Además, me retaba muchísimo porque yo me distraía. Ay, cuántas veces salir a filmar esta película. ¿Qué buscamos? El éxito, la comunicación con el público. La comunicación con el público no le importaba demasiado. Era vanidoso, desde luego. Todo hombre de talento es vanidoso cuando es consciente de lo que puede decir y dar. Yo creo que él buscaba manifestarse como todos los hombres del mundo, y encontró primero la cámara y después la literatura, en la cual siempre fracasó. Fue el gran dolor de él. Él pensó que podía ser un escritor y nunca lo logró. Yo creo que Torre Nilsson buscaba la comunicación con el público. El éxito le habrá venido después, lamentablemente, según mi opinión, en las películas, como yo las llamo, Villiquenes, ¿no? El Santo de la Espada, Güemes. Las películas históricas de Torre Nilsson, según un crítico, eran las películas Villiquen. No, eran las películas de alguien que no podía filmar libremente sobre determinados temas y que lo hacía por necesidad económica. Bueno, Villiquen colmó una generación. Estábamos en New York, teníamos el mundo en las manos, sobre todo económico, después de haber hecho La chica del lunes y Traidores de San Ángel, y me dijo Beatriz, voy a hacer un Martín Fierro y voy a convencer a este productor y me voy a llevar las cámaras y me voy a llevar los camiones y voy a hacer un Martín Fierro y un Santo de la Espada que sean, aunque me digan de que les doy una imagen a la juventud y a la adolescencia de tipo Villiquen, no me importa, porque eso es lo que va a quedar, porque también la historia está hecha de un grosso chico o de un Villiquen, pero si logro, nada más que logro que Alfredo me haga de San Martín, o Alfredo me haga el Martín Fierro y en el Santo de la Espada yo pueda hacer el cruce de la cordillera y que no haya nadie que no se emocione con ese cruce a la cordillera, me voy a dar por satisfecho. Se encontraron Pueyrredón y San Martín. Luego, Pueyrredón y San Martín, representados por Alfredo Alcón y Onofre Lovero, lo harían frente a las cámaras de Torre Nilsson cuando él encarara el Santo de la Espada. El Santo de la Espada, que comenzó su filmación en los viejos estudios de la calle Uruguay, los estudios Río de la Plata, donde se reconstruyó lo que era la Casa de Remedios Escalá de San Martín, y ese fue el primer día de filmación. Con esta película, y teniendo el antecedente de Martín Fierro, Nilsson entraba dentro de una etapa de grandes superproducciones que le requirieron de alguna manera tener una empresa
tener una infraestructura que le permitiera lanzarse a todo eso. Claro que esto le hacía a veces añorar el no volver a esa primera etapa de películas más experimentales, donde él podía tener búsquedas personales, a pesar de que la cámara de Nilsson o su puesta en escena siempre tenía, aunque quizás la película no fuera todo lo redonda que uno esperaba, secuencias o situaciones que realmente eran muy atrapantes. Un día, charlando con él, de alguna manera se lamentaba de no poder hacer una película en 16 milímetros, encerrarse con una cámara y una pareja dentro de un departamento y hacer un análisis de la vida de esa pareja. Pero de alguna forma, esto que era el armar esa infraestructura para su trabajo, también lo condicionaba para un futuro y hacía que él sintiera una gran necesidad de volver a esa etapa experimental. El Santo de la Espada me parece una película muy fea, una película muy de cartón, una película muy triste, una película, bueno, una película hecha como sus antecedentes realmente lo registran, ¿no? Lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que luchar Torre Nilsson para hacerles comprender a los genios de la censura, que San Martín podía estornudar, podía ir al baño y podía decir alguna que otra mala palabra y podía rascarse la cabeza. Fue una lucha terrible, yo diría lastimosa, deprimente y bueno, un elemento, como alguna vez lo dijo Halcón, y no creo que haya exagerado, que lo ayudó a morirse a los 54 años. Estoy seguro que la tristeza enferma a la gente y uno de los recuerdos más duros, pero también más enriquecedores para mí fue ver a ese hombre, ese gigante, ahí débil y muy acongojado, diciéndome: Alfredito, están matando al cine argentino. Y lo decía llorando, y no era un hombre que llorara fácilmente. ¿De qué forma encara el teniente coronel San Martín todavía esta relación primera con Remedios Escalada? Bueno, yo acabo de pedir la mano al señor Escalada, de su hija, doña Remedios. Veremos que me contesta. Ah, no, ya me contestó que sí. ¿Contestó que se le quiere preguntar a ella. Y ahora voy a preguntárselo. ¿Qué me contesta, señor? Ella es la que tiene que contestarle, teniente coronel. Así como la ve todavía una niña, tiene una voluntad muy firme en todas sus cosas. El equipo de colaboradores, el equipo técnico, sé que es el que en otras oportunidades lo acompañó. Bueno, tengo afortunadamente a casi todos mis colaboradores de Martín Fierro, que sería muy largo enumerar, pero que están trabajando con el mismo ahínco y con el mismo entusiasmo. En los momentos en que no filmábamos, yo aprovechaba para fumarme un cigarrillo, cosa que a lo mejor también, yo no sé si San Martín era adicto al tabaco, si le gustaba el tabaco, pero desde luego en la película eso no hubiera podido salir, porque teníamos que tener mucho cuidado con los problemas de censura que hacían que esa figura, que seguramente debe haber sido honda y grande tanto en sus problemas o defectos o pequeños vicios como puede ser el tabaco, tan grande como además de ser capaz de cruzar los Andes y de ser el libertador de América. Estos dos extremos de este enorme personaje de nuestra historia, uno solo se podía tocar y aún ese con cierto cuidado. El otro quedaba oculto como si ese hombre no fuera un hombre superior a nosotros, pero como nosotros, sino que era un poco en el libro de la película y por circunstancias obligadas, un héroe un poco como que él sabía que era San Martín, que no se podía equivocar, ¿no? Halcón, el Santo de la Espada, logró lo que Contesón había ido buscando, es decir, su peor trabajo para el cine. Era una cosa bastante ridícula, le modificaron la nariz. Y puede ser, ¿por qué no?
puede ser. Yo no sé cuál es mi mejor ni cuál es mi peor trabajo. Yo te digo que hacer San Martín o hacer Güemes o hacer lo que sea, lo que me interesaba fundamentalmente de esa etapa histórica de Nilsson, de esas películas históricas de Nilsson, era saber la imposibilidad de contar nuestra historia a fondo, con la censura que había, era imposible. Es decir, que lo único que yo sabía con claridad que yo iba a aprender a hacer cine estando al lado de Nilsson como actor. Yo no estaba loco de contento con el libro del Santo de la Espada, ni loco de contento con el libro de Güemes, no. Creo que tampoco lo estaba Nilsson. sobre los barrancos para formar cuadro. Así como me parece muy importante La Casa del Ángel, me parece que hay en la carrera posterior de Torre Nilsson, y acá habría que hacer una investigación ya más profunda de los factores que lo llevaron a eso, de algunas películas que me parecen muy negativas para el cine argentino, como el caso del Santo de la Espada de Martín Fierro. A Nilsson ya, como él me lo decía, dice, es terrible cuando te empiezan a comparar con vos mismo, me decía. Es decir, antes criticaban mis películas diciendo que eran mejor las de no sé quién, vamos a poner las de Carreras. Pero después ya decían, no, mejor que esta de Nilsson era la anterior, de Nilsson. Entonces ya cuando es con vos mismo la cosa, ¿cómo haces para defenderte? Desde luego le molestaba una mala crítica hacia sus películas. Esto es humano, porque el que hace una obra la hace con cariño y naturalmente la defienda. Pero su posición cuando él leía la crítica que se le hacía a una película de él, tenía un punto de partida para mí muy lógico. Si el crítico que hablaba o escribía era un crítico solo interesado en el cine entretenimiento o en el cine espectáculo, él directamente esa crítica la ponía a un costado, no le interesaba en absoluto. Si el punto de partida del crítico era el mismo que el de él, un cine de expresión, un cine de ideas, un cine de ambición estética, entonces esa crítica ya le preocupaba mucho, porque estaba en la línea que él se proponía. Bien sabe uno que
hay dos críticas en este mundo, que es una la que importa y la otra la que no importa. La crítica que importa la he visto siempre alrededor de Torre Nilsson, y no es que esto haya significado en ningún caso que esta crítica haya sido benévola con Torre Nilsson. Por el contrario, creo que si uno relee las críticas que sus amigos hicieron de Torre Nilsson, a veces son peores que las que hicieron sus enemigos de Torre Nilsson. Pero Torre Nilsson daba esa facilidad maravillosa, que a mí me enorgullece, por otra parte, de ser muy amigo de sus enemigos. Pero de cualquier manera creo que es uno de los directores a los cuales la crítica ha sabido valorizar frente a su comunidad, ¿no? Leopoldo fue una de las personas que más alentó a la gente joven que quiso hacer cine. Siempre tenía una palabra y un entusiasmo que a nosotros nos hacía falta. Cuando llegué a Salta y los encontré una noche en el hotel, tomando una gran jarra de clericó, me senté, charlé con ellos y encontré toda la fuerza que me hacía falta para emprender un primer largometraje. Usted filmó Martín Fierro. Bueno, una parte de la crítica, una determinada parte de la crítica, lo hizo objeto de un ataque. A pesar de lo cual Martín Fierro, ganó un festival internacional. Después hizo El Santo de la Espada, una parte de la crítica lo señaló como una novela rosada de la historia argentina. Y fue un éxito de taquilla impresionante. Yo le preguntaba si era cabaret, porque por ahí le convenía que cierta parte de la crítica también hiciera objeciones así fuertes a Martín Gómez, ¿no? Bueno, yo no trabajo ni pensando demasiado en la crítica, ni pensando demasiado en el público. La crítica le interesaba a Torre Nilsson después, pero mientras trabajaba, yo creo que trabajaba con su imaginación y con sus propios demonios, pero no con la eventual decisión de los críticos sobre si era bueno o malo lo que él hacía. Es muy probable que Torre Nilsson, al hacer sus películas, no pensara en la crítica y en el público, sino en sí mismo, porque era una persona leal a sus fantasmas. ¿Siente realmente la personalidad de Güemes? ¿La vive realmente? Bueno, es un personaje tan rico, tan vivo, tan caliente, que no cuesta mucho querer ser Güemes. A mí me costaba un poco hacer esos personajes que, por la censura, no estaban vivos del todo, ¿no? Eran como estatuas que se movían. Creo que Nilsson lo sabía y bueno, ese era el cine que podía hacer en ese momento. Lo hacía con pasión, lo hacía con alegría. Había de todas maneras momentos en las películas donde uno veía, no sé, el cruce de los Andes. Una cosa es leerlo de un libro, otra cosa es verlo. Supongo que aunque sea a los chicos que iban a ver El Santo de la Espada o Güemes, esas visiones les servían para algo. Pero no eran los personajes tratados en profundidad como podían ser lo de Los Siete Locos o lo de Boquitas Pintadas o lo de La Caída o La Casa del Ángel. Es decir, las películas donde Nilsson estaba en libertad y en su mundo de libertad. No. Los otros días pasó una cosa muy hermosa. Estábamos filmando la escena de la muerte de Güemes y había extras, gente del lugar, gauchos, que estaban viendo la escena. Y sin que se dieran cuenta los estaban filmando porque la gente estaba llorando. Y los hombres caídos con espinas y dientes les morderán las plantas. Toda la tierra en armas al soplo de ese espíritu que ha de vagar por ella como triunfal fantasma diciendo: montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas. No creo que de ninguna manera sea la interpretación más recordable de Alfredo, pero sí, fue un Güemes más que convincente. En todo caso, más convincente que el San Martín. Un poquito, Néstor. 55 estamos, ¿no? Para Alfredo. A ver, Alfredo avanza. Gracias. El beso y acercamos. ¿Quiere una bebida, señor? ¿Llegó al 100? ¿Bien? Un poco rápido, ¿no? Entonces, Alfredo, cuando está haciendo el así, ahí la cámara me está oyendo, pero yo estoy hablando. Esto, estoy hablando. ¿Me entiendes, por favor? Llega acá, estamos con 55. Viene acá y acá ya empezamos a acercar.
Apenas me puede sacar, empezamos. Lo probamos una vez para la cámara. Vamos a marcarlo. Bueno, en la escena que yo me condecoraba Alfredo Alcón, al costado del convento en Salta, es por primera vez que yo filmaba con Torres Nilsson ya como actriz. Es una actriz bastante, como ya lo dije otra vez, bastante angustiada, bastante sin saber muy bien cómo era eso de la filmación. ¡Avance, avance, mirando al frente! Se lo dije, Valdés. Ha sido más duro de lo previsto. Pero ya estamos en Salta. Ahora, ¿por qué será que el director de esta película, Leopoldo Torres Nilsson, que evidentemente sabe mucho de cine, quedó maravillado con el hablar castizo del labio? Pues hicimos la prueba. Entonces hablamos de los liberales de España y de todas esas cosas, y a él le pareció que estaba bien. Sin embargo, hay mucha gente que dice que vos, de ser así un hombre genial, que seguís siendo, pero que más que genial, estás convertido en un hábil artesano. Mira, yo respeto mucho la artesanía, me parece que la artesanía es una de las grandes formas de expresión del individuo. Estoy muy contento, si yo puedo ser un hábil artesano al servicio de las cosas importantes de mi país, también estoy muy contento. Era la obra de un artesano, pero no era una película de Leopoldo Torres Nilsson, del Nilsson que conocimos y que quisimos. Torres Nilsson siempre respetó a la artesanía desde muy joven, porque cuando era adolescente, su padre, Leopoldo Torres Ríos, lo dejaba ir al estudio y poner el cuadro, es decir, prácticamente disponer cómo se haría la toma de una determinada escena. Lógicamente, el artista da un testimonio más vívido de su tiempo cuando toca un tema contemporáneo. Cuando toca un tema histórico, tiene dos posibilidades. O la posibilidad de reconstruirlo, es decir, la posibilidad de mirarlo desde un ángulo distinto al ángulo con que han operado las historias oficiales, las historias generalmente aceptadas y admitidas, o de dar un testimonio de lo que ha sido esa historia aceptada dentro de las distintas etapas de su país. Yo debo reconocer que cuando abordé una etapa histórica, como no soy historiador, no hice revisionismo, que di más bien un testimonio de tipo friso, de tipo externo, de tipo industrial, en el cual yo puse al servicio de temas históricos mi oficio o mi sentido técnico de cine. Un padre que es muy celoso y sin embargo me trae al hipódromo donde hay tantos hombres. Qué raro. A tu madre nunca la traje, pero a vos sos distinta. Me gustaría estar adentro tuyo, papá. Saber qué haces, qué querés, a dónde vas, qué es lo que te gusta. No hace falta, Ned. Mi vida es más simple de lo que parece. Buenas tardes, don Francesco. Buenas, señorita. Hola. ¿Viste? Sí, siéntese. Viniste a ver el clásico. A festejarlo, don Francesco. A festejarlo. Festejar el clásico, todavía no se corrió. Siempre hay algo que festejar, señorita. El señor Pascual Caligiuri, desde hace años director del Eco dei Calabresi, periódico que agrupa e informa a los calabreses, radica en un juzgado de esta capital un recurso de amparo contra el director cinematográfico don Leopoldo Torres Nilsson por haber calumniado a la colectividad calabresa en su película La Mafia. Y ahora Leopoldo Torres Nilsson en su oficina se va a defender. ¿Qué puede usted decir, Torres Nilsson? Bueno, en principio que de ninguna manera se calumnia a la colectividad calabresa. Esto lo tomo yo como injuria de tipo personal incluso. En la película se alude a hechos a los cuales estuvieron vinculados, lo cual es notorio y está en los prontuarios policiales, ciudadanos que eran de la Calabria. Pero eso no quiere decir que todos los calabreses sean mafiosos o pertenezcan a la camorra. Evidentemente hubo algunos ciudadanos calabreses, como hubo ciudadanos rosarinos, como hubo ciudadanos sicilianos, como hubo ciudadanos argelinos, como hubo porteños y de distintas extracciones, pero no se puede inferir por el hecho de que haya habido
una o dos personas de esa nacionalidad o de esa región, que todas las personas de esa región tengan esa actividad. Más bien parece haber cierto sentimiento de culpa en tomar la cosa de esa manera. El conflicto con los calabreses se suscitó a través de cartas, de anónimos y sobre todo el día del estreno. Y en Rosario casi no se pudo estrenar. Se jugaba gloriosamente todo a las patas de un caballo y lo hacía feliz. Y perdía gloriosamente todo porque era un rey y salía del hipódromo con la misma cara que entraba, ¿no? Y podía haber ganado o perdido, que era inmutable. Entonces nosotros filmábamos y en determinado momento Babsi miraba el reloj y bueno, y uno ya sabía que, bueno, que ese día había carreras y bueno, que Babsi se iba. La anécdota que puedo contar para que se conozca bien cómo era mi padre fue que yo vi $1 millón arriba de una mesa, que en algún momento dado él ganó haciendo una película, produciéndola. Y mi padre era un hombre tan dinámico y tan desinteresado por el dinero y era un bohemio en el verdadero sentido de la palabra, que 9 meses después no había nada, entonces había que empezar todo de vuelta. ¿Cómo fue exactamente el accidente? Bueno, yo venía cruzando la avenida Libertador a la altura de Seguí. Estaba Beatriz esperándome con el coche estacionado en la vereda de enfrente. Yo venía cruzando esa azarosa avenida, calculando los autos que iban y que venían sorteando bastante bien. Y de pronto de la oscuridad, donde yo no veía nada, surgió un arrollador camión que me volteó. Afortunadamente me tocó con la parte izquierda delantera, y en lugar de tirarme debajo de las ruedas, por efecto del violento golpe, me tiró hacia atrás. Entonces la única cosa fue, romperme el antebrazo, luxarme las piernas y producirme lastimaduras en distintas partes del cuerpo. El accidente de la avenida Libertador tiene una historia. Babsi había perdido mucho dinero en el hipódromo y debía a un picotero, ese personaje de Lampa de Argentina, de los distribuidores de revistas. Y lo amenazó con matarlo y efectivamente, a lo mejor era casualidad, pero al cruzar la avenida lo atropelló un auto y se quedó sin los anteojos, cosa que era muy terrible. Imagínate la avenida del Bajo, allí quedó. Y eso provocó otra anécdota muy curiosa. Beatriz Guido se desesperó tanto por cubrir esa deuda que empezó a vender las famosas estatuas del siglo XVII de sus padres religiosas y mandó un cuento a una editorial desesperada por cobrar ese dinero. Ese cuento no era de ella, hacía 5 años que lo había traducido del inglés. Te acusaron con todas las letras de plagio. ¿Qué defensa tenés contra esto? Bueno, mi defensa es un poco triste, no triste para mí, sino triste para una suerte de subdesarrollo cultural que existe acá en la Argentina. Parece ser que el señor que me acusa de plagio no conoce que existe en el diccionario de la Real Academia Española una palabra que se llama paráfrasis. Paráfrasis sí, se lo quiso Molière, Racine, una cantidad de escritores, desde Edith Sitwell con Virginia Woolf. Y lo que es más triste de todo esto, perdón, y para información a nuestros televidentes, entonces diremos que paráfrasis es un cuento, por ejemplo, a la manera de, es decir, cambiando determinados detalles, determinadas situaciones, dentro de un cuento ya conocido de otro autor. Claro, por ejemplo, si yo escribiera un cuento que dijera El hombre de la esquina celeste, indudablemente a nadie se le puede acusar de plagio. Espero alguna vez poder conjugar los estilos y hacer uno solo. Tuvo un estilo, en cierto momento lo traicionó, creo que a conciencia, pero tuvo un estilo y quizá fue el estilista menos afectado y más auténtico del cine argentino. Torre Nilsson decía que quería conjugar y unir los estilos.
tal vez lo haya logrado, pero solo muy parcialmente, porque a través de toda la filmografía de Torre Nilsson se advierte la influencia, en primer lugar, del expresionismo alemán. Es la escuela que más ha gravitado en Torre Nilsson. Y después su admiración sucesiva por Kazan, por Ingrid Bergman. A veces uno saluda a los conocidos en las películas de Torre Nilsson, lo cual no las invalida, porque en un cine muy mediocre y muy chato, él traía el aire nuevo de los grandes realizadores europeos. ¿No? Bien. Digo para que me entiendan. Nunca me contradigo. Cámara andando. Listo, Luciana. En este momento, el film que estamos haciendo, por la gran coincidencia que siento que hay entre la obra de Roberto Arlt, mi misma obra literaria y lo que yo pienso de la sociedad, de nuestro tiempo y de nuestros hombres, siento que esta película me representa y que tiene pautas que son muy vivenciales y muy hondamente verdaderas, referidas no solamente al mundo de Arlt, sino al mundo de lo que yo pienso que puede ser el cine y la literatura. Y sabía estimular a los actores y utilizar incluso los defectos de los actores para que se transformaran en virtudes, cosa que es bastante complejo y difícil. Cuando trabajamos el personaje de la renga, de los 7 locos, tuvimos muchas charlas, nos veíamos muchísimo, charlábamos sobre la obra de Roberto Arlt en general y sobre los 7 locos en particular. Y sobre la renga hablábamos pero poco, hasta que el día de la filmación, de la primera filmación, el primer día de filmación, era la primera escena que yo tenía, que venía caminando por una de las calles del Tigre y tenía que tocar el timbre y esperar a que me abrieran la puerta, y se me veía caminar media cuadra. Y en ningún momento habíamos hablado de que iba a ser Rengo el personaje, porque realmente Roberto Arlt en ningún momento aclara que es Renga de verdad, sino que es una mención bíblica. Y de pronto ensayamos cómo iba a estar la cámara, seguimos hablando del carácter del personaje, etcétera, y de pronto Babsi me dice: Norma, quiero que sea Renga. Le digo: ahora me lo decís, en este momento. Ahora, haceme una renga, pero no pierdas la sensualidad. Bueno, fue un esfuerzo muy grande, pero me divirtió mucho porque me decían: no importa que no salga bien, tiramos metros. Que esta era otra de las cosas que hacía Torre Nilsson y era parte de los sacrificios personales. Y lo probamos y me dice: ¿no tenés ninguna renga amiga que sea muy sensual? ¡Corte! Bueno. Una foto, por favor. ¿Me ayuda con la pizarrita? Porque voy a tener que encontrar también. Si no lo va a usar, no. Bueno, ¿preparados? Están esperando la entrada de un camión que va a venir de detrás de la Casa Rosada, ¿eh? En estos momentos asiste a la entrega del premio máximo con el fotograma de oro el señor Leopoldo Torres Nilsson por la producción cinematográfica Los 7 Locos. En principio considero que esta iniciativa de dar premios a la producción nacional es muy loable, porque los que hacemos películas nos complace y nos alegra mucho el reconocimiento dentro de nuestro país, que creemos que es fundamental. Considero que la situación del cine argentino es muy importante si es que puede tener películas que merezcan estos galardones. Los premios él los amaba, pero los amaba en un extraño sentido de traerlo para su cine. La relación de Torre Nilsson con los premios puede decirse que halagaba su vanidad, pero tampoco eran demasiado importantes. Es decir, cuando uno tiene conciencia del propio valor, no importan los premios son para los mediocres en general.
y sirven de propaganda. Eso sí, el premio de La mano en la trampa en Cannes, el premio a la crítica de La mano en la trampa, realmente fue importante en la carrera de Torre Nilsson. Y decíamos que los premios son como las estatuas en las plazas, es lo que se da a su pueblo, a su país. Cada vez que nosotros queremos entrar un mercado con nuestras películas, ahí tenemos el gran bloque del cine mexicano asociado a los exhibidores de esos países que casi nos prohíbe la entrada. El único modo como una película argentina puede entrar a América Latina es disfrazada de mexicana. Cuando Torre Nilsson dice que las películas argentinas entraban en el mercado centroamericano o americano de Sudamérica disfrazadas de mexicanos, cometía un error. Era un poco disimulado, disfrazado, su rivalidad con el otro grande, Lucas de Mare. Porque Torre Nilsson hace un cine intimista, cuando hace el cine épico de Lucas de Mare fracasa. En cambio, el cine intimista es lo contrario de lo mexicano. Es que fue el gran batallador por sacar el cine argentino más allá de nuestras fronteras y que es todavía hoy, a varios años de su muerte, el director argentino de mayor renombre internacional, no solamente por la categoría y estatura de sus obras, sino porque él mismo, frente a la falta de apoyo económico y de voluntad en la promoción oficial, compraba el pasaje, pagaba el exceso de equipaje, ponía sus latas y caía democráticamente a exhibir y lanzar sus obras que eran la mejor imagen del cine argentino. Del inmortal pasado surge una voz virtuosa en su compás y en ella el corazón abreva consolado y baila el querubín el melodioso vals. Boquitas Pintadas es una película que nunca me interesó. Creo que como tantas películas históricas principalmente, están injertadas dentro de la filmografía de Torre Nilsson, que tiene mucha cosa descartable, por necesidad del momento. Era un libro de éxito y lo llevó muy bien, espléndidamente realizado, pero sin ningún valor permanente. Yo creo que en Boquitas Pintadas a mí me superó a la hora de enjuiciar la película de Nilsson lo que me había gustado el libro de Puig, que es muchísimo. Quizá se excedió demasiado en el folletín en Boquitas Pintadas, pero de todas maneras se permitió una salida melodramática que, llegado el caso, a mí me parece atractiva. Bueno, Boquitas Pintadas, para mí, debió haber sido idealmente la película final de Torre Nilsson. Yo creo que Piedra Libre, su última película, no es una despedida ideal. Y sí lo hubiera sido Boquitas Pintadas, una obra de una hermosura impar. Yo quisiera que alguien en el cine argentino alguna vez nos ofrende una obra de tanta categoría estética y de tanto sentimiento filtrado por un canal de gran legitimidad intelectual y espiritual. Y la escena del cementerio, una escena de gran desafío porque significaba batirse en algo lindante en el grotesco y sin embargo probó que las cualidades estéticas de Torre Nilsson están más allá de cualquier riesgo.
demasiado ingenuo para mi gusto, El sueño del cementerio en Boquitas Pintadas, demasiado ingenuo. Prefiero El zaguán de Marta González y Alfredo Alcón, por ejemplo, que pintaba más aquel pueblo y aquel clima y aquella manera tan opaca de vivir. No seas así. Saca esa mano. Ay, no me muevo, Antonio mío. Te tengo que decir una cosa. Ahora no. ¿De tu mamá? ¿Qué pasa con mi mamá? Me la encontré a la salida de la tienda y me dio vuelta la cara. Ay, no me hagas caso. Tu hermana tampoco me saluda más. Claro. Ella quería que te casaras con Mabel. Te dije que no me sacaras más el tema de Mabel. Bueno, está bien. ¿Por qué te da tanta rabia? Basta con eso, ¿me entendés? Bueno, está bien. Sé buena. Cierra los ojos. ¿Para qué? Quiero mirarte las pestañas. Me gusta mirártelas. Son como alas de pájaros o de águilas. ¿Sabes una cosa? ¿Qué me vas a decir ahora? Tu cara no tiene ningún defecto. Por ahí vamos bien. Y no te enojes si te nombro Mabel. Yo de ella no estoy celosa. De otra sí. Mira, yo voy a creer que sos una estúpida. Aunque no te guste. Pero hace mucho tiempo que te tengo que decir algo. ¿Qué? Todos dicen que no se te cura el resfrío y que faltas al trabajo porque te la pasás de farra, con la timba y con esa viuda del paso a nivel. Esa no corre mal. Y que sea la última vez. Mira cómo tenés el pañuelo. A ver, es un pañuelo fino, es una chica. Déjame. Gracias a Babsi yo pude hacer Boquitas, pude descubrir que adentro tenía otra que no era esa Luisa aniñada solamente y solamente encargada de hacer los personajes puros y transparentes. Él me dijo, yo la creo muy poco a usted haciendo un personaje muy transparente. Usted es muy tramposa, tiene mucha trampa. Qué lástima. A mi marido no le gustan las medias de lana. ¿Me pican? Un poco. Ven, nada más. Que se acostumbre. Qué suerte que tengan abiertos los sábados. Suerte la mía, que la pude ver a usted. Suerte para todos, ¿no? ¿Hasta qué hora está abierto? Ya cerramos. Estamos vivos. Estamos en la pelea. Y mientras podamos decir que estamos vivos y mientras tengamos el ímpetu de la pelea, nuestra heredad estética y nuestra heredad social está existiendo. Y mientras existimos, somos un peligro para esos que quieren hacer del cine un factor de estupidización popular, un factor de embrutecimiento, de aislamiento y de olvido. Yo lo extraño todos los días a Nilsson. No me avergüenza decirlo, ni quiero ponerme cursi tampoco diciéndolo, ni hacerme el dolorido, desesperado. La muerte es algo que existe y que a todos nos va a tocar un día u otro, pero hay muertes, hay seres que son irreemplazables. La manera de decir mi nombre, como la decía Leopoldo, de oírme llamar Alfredo, nadie me llama como él, me llaman mejor, me llaman peor, pero ese tono con que él me decía Alfredo solamente me lo puede decir él. La fe que tenía en mí, tal vez no la he sentido en otra persona tan profunda, una fe tan loca, si vos querés. Estamos vivos, estamos en la pelea. Para mí está vivo y me parece que siempre me va a llamar para algo, o yo lo tengo que llamar para preguntarle qué hago, Leopoldo. Es lindo evocar a las importantes figuras del pasado, pero mucho más lindo, mucho más acuciante y hermoso es evocarlas cuando ellas, como Leopoldo Torres Nilsson, nos dan una perspectiva, nos señalan futuro. Y en todo lo que hizo, muy bien o menos bien, este gran hombre de cine y este gran hombre argentino que fue Torre Nilsson, nos invita a seguir luchando, a mirar adelante, a afirmarnos en lo que tenemos,
pero nunca engolosinarnos con los triunfos pasajeros. Siempre luchar por algo mejor. Mira, es el recuerdo de un amigo leal, de un amigo que perteneció a mí, casi a mi intimidad, y que me ha dejado un recuerdo que es casi un ejemplo, que es el de una total dedicación a una pasión, porque lo que él sentía por el cine era una verdadera pasión. Y supo ser fiel a esa pasión hasta donde se lo permitieron las circunstancias y hasta donde finalmente se lo permitió la vida. Yo creo que es un poco lo que acabo de decir sobre la pena que siento de que él no pueda vivir este momento de libertad que vive el cine argentino. Y más que libertad, porque nos referíamos recién a la relación de Torre Nilsson con la censura, más que a la libertad, a la fe que el cine argentino tiene en sus hombres, ¿no? Torre Nilsson, por lo que yo a veces sentí, hablé y comprendí, fue un hombre desconfiado de su propio tiempo, salvo en épocas muy fugaces. No recuerdo ninguna vez que alguien lo haya llamado para decir: mire, Torre Nilsson, usted tiene que hacer una película este año, ¿no? Cosa que suele ocurrir en este tiempo. Y creo que la gran desdicha que puede tener el cine argentino hoy día es haber perdido la posibilidad de la obra plena de Torre Nilsson, que en este momento podría haber sido no solamente hecha, sino imaginada en libertad, porque esto es importante. Muchas veces hay películas de Torre Nilsson que fueron hechas en libertad, pero la imaginación de la libertad que tiene hoy el cine argentino es verdaderamente inédita en la historia de nuestro cine. Uno puede imaginar en libertad y además puede crear en libertad. Este cine sin Torre Nilsson nos deja la enorme duda de haber perdido al mayor director de cine que ha tenido la Argentina sin haber conocido sus propios límites. Hoy fue uno de los peores días de mi vida, pero ya de ponerme a hablar con vos, me siento mejor. ¿Cómo será cuando te vea? Muñeca, se me termina el papel. Te quiero como no he querido a nadie. Te ves hasta que le digas basta, Juan Carlos. Vida, yo te extraño. Antes de recibir tu carta andaba raro, con miedo de enfermarme de veras. Pero ahora cada vez que leo tu carta, me vuelve la confianza. Qué felices vamos a ser. Hoy hemos tratado de reencontrar un amigo, rever una filmografía, una vida, y encontrar lo más profundo de su pensamiento, en un momento en que el cine argentino también hubiera tenido necesidad de contar con Torre Nilsson. Torre Nilsson, que ha dado a lo largo de toda su vida un gran ejemplo, un ejemplo que hoy sigue sosteniéndonos a los que hacemos cine e impulsando también a aquellos que van a comenzar. Hemos querido hacer un ejercicio de buena memoria para que ustedes y nosotros no olvidemos, como hacemos a menudo, aquellas figuras que han sido importantes no solamente en el cine argentino, sino en la vida de nuestro país.